Bueno, y hoy es lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo, público de Cadena Sur, muy buenos días. ¿Qué pasó, Oscar? ¿No te fuiste de vacaciones? Pues salí un ratito a la Ciudad de México, fíjate, un día. De seguro estaba bien despejado, ¿no? En la zona donde estuve estaba más o menos despejado, ¿sí? Pero después se nos ocurrió pasar por Chapultepec y mira, ay Dios mío, eran olas humanas ahí. Sí, hombre, caray, la Ciudad de México es bueno visitarla aquí en esos días de asueto porque se pueden apreciar mejor los parques, los museos, los restaurantes, porque la gente, fíjese, curiosamente se viene para acá, ¿verdad? Pues ya están terminando las vacaciones, Oscar, y bueno, antes de entrar de lleno con los temas, ¿cómo viste? No pasó la reforma eléctrica. El Congreso después más de 12 horas, se llevaron. Sí, de hecho todavía en el gobierno federal no superan el trauma. Y ya inmediatamente van a poner también la reforma para que el litio sea propiedad de la nación, pero mientras tanto, pues no, ya ves que López Obrador dijo que tenía medidas contra las traiciones y todo, pero no fueron suficientes. No es que hayan votado pocos, fue una mayoría la que sí, necesitaban tres cuartas partes, pero no lograron la mayoría calificada. Sí, de hecho estábamos leyendo que asistieron de 500 diputados, asistieron 498. Yo pensé que no iban a llegar por las vacaciones. No, ya ves que ya habían hecho su campamento ahí, las dos partes. Dije, no, pues ni van a ir y ahí van a dejar todo votado. Pero sí hubo asistencia, se dio el debate, más de 12 horas y la reforma eléctrica no pasó, no como la quería el presidente, ¿no? Pues bueno, de hecho no, exacto, no pasó de ninguna forma. Y eso, pues, te confieso que desde mi óptica es malo para el país. En los tiempos de Salinas de Gortari y todos los presidentes que vinieron, cambiaron la ley y la Constitución, que es lo peor, es lo que se trató de dar, para que la prioridad ya no sea la capacidad de la propia empresa de generar, y dividieron la empresa en varias empresas. La Comisión Federal de Electricidad le dejaron nada más la obligación de atender a los pequeñitos, a los residenciales, pero los residenciales son los que menos dinero tienen, y todos los grandes consumidores, los que podrían dar una ganancia, le tocan están privatizados. Además de eso, la Comisión Federal de Electricidad tiene la responsabilidad de hacer la transmisión. Entonces la transmisión requiere de inversiones enormes, pero solamente le tocan a la comisión, es la que tiene la obligación, y las otras partes, la parte que se puede privatizar, solamente tiene la obligación de ganar dinero. Eso ha hecho que, por ejemplo, empresas españolas y canadienses que crearon centrales de gas natural, como la que todavía no arranca en Huesca, ganen una fortuna, porque para esto el precio del gas, el precio de la electricidad, me lo explicó el presidente de la Comisión Nacional de Energía, se fija en base a todas las fuentes de generación, que son el gas, que son las hidroeléctricas, el petróleo, las termoeléctricas y las carboeléctricas. El costo de todas es lo que se saca un promedio, y ese es el costo del gas. Pero para que los inversores extranjeros no perdieran, ¿sabes qué hicieron? Sacaron de todo eso a las hidroeléctricas, les dejaron de dar mantenimiento. Las hidroeléctricas ya están amortizadas, o sea, ya no cuesta nada, pero dejaron de usarlas para producir electricidad, por eso ha habido escasez, para que solamente consideraran lo que cuesta más hacer y ellos ganaran más. Entonces, esta reforma quería revertir esto. O sea, te la hayan vendido como te la hayan vendido, en realidad quería volver a dar el equilibrio para que la Comisión Federal de Electricidad, ¿sabes cuánto dinero ha perdido la Comisión Federal de Electricidad subsidiando a las empresas privadas? No, pues es inimaginable. 3 billones de pesos. Y ese subsidiar a las empresas privadas quiere decir se las ha dado como ganancia. ¿Y quién crees que mantiene la Comisión Federal de Electricidad? Pues el gobierno federal. Y que somos nosotros. Entonces le hemos transferido de puras ganancias a la empresa privada, a unos cuantos empresarios extranjeros sobre todo, 3 billones de pesos en todos estos años, y es lo que pretendía hacer la reforma eléctrica, cambiar ese estado de cosas.
Qué situación, pues ya lo veremos al tiempo, ya con esta resolución, vamos a ver qué pasa. Se hablaba de que permitir la reforma era permitir mantener a la Comisión Federal de Electricidad, que no hubiera nuevas formas de energía, etcétera, etcétera. Lo has dicho bien, se vendieron en dos sentidos, ¿no? Una, en mantener la Comisión Federal, que era una empresa mexicana que iba a procurar y hacer mejor las cosas para el país, y la otra parte es pues permitir energías limpias y la inversión extranjera. Vamos a ver qué ocurre con esta resolución. Bueno, Oscar, ayer aniversario del estado de Morelos, y previo por la mañana fallece un diputado, algo que pues no decíamos, no sabemos si ha ocurrido en otro momento, pero lo interesante aquí es que no tenía un suplente. Han ocurrido, fíjate que no recuerdo qué legislatura, era, no sé si la primera o la segunda de Sergio Estrada, un diputado recién tomó posesión, después vino un puente, no sé, no recuerdo si fue el puente de Semana Santa, tomó sus vacaciones y camino a Acapulco cayó en su auto con toda la familia. Y de allí empezó a ser su suplente, allí sí tenía suplente, empezó su carrera política, se perdió el panismo, se perdió él, pero ya han ocurrido ese tipo de decesos, pero normalmente tenían un suplente. Exacto. Pero ahora con todas las condiciones que se dan para elegir ese tipo de cargos, ya ves que ahora no solamente es la votación directa en las urnas, sino que se dan un montón de situaciones, por cuestión de género, por cuestión de hombre, mujer y todo lo demás. Originalmente el titular de esa diputación era Julio Yáñez, se me olvidó su segundo apellido, Moreno, pero que cree que todos los morelenses somos unos idiotas, se asignó allí como indígena. Y pues bueno, un indígena de 1.90, 1.85, y bueno, no pudo demostrar que era. Pero en la lista del partido que lo propuso, uno de esos nuevos que ya desapareció, Morelos Progresa, creo. Morelos Progresa, estaba, nuestro colega Jesús Castillo lo explica bien, estaban en la lista la esposa de Julio Yáñez, su hermano, que para también tratar de figurar se asignó como, se autoadscribió como homosexual, que no sé si lo sea o no lo sea, pero él se hizo allí, y pues así como son ellos, es difícil creer que lo fuera. La otra, también el papá de ellos, y pusieron de relleno del relleno al tío, y el tío se adscribió como indígena, y él sí le aceptaron esa condición, fíjate. Entonces, el tribunal finalmente decidió que de todas esas opciones fuera el tío, por todos esos repartos que te digo, y determinó que ese Yáñez tenía que ser el diputado, pero en el dictamen nunca se menciona y lo va a suplir, sino simplemente así lo nombraron. Y pues bueno, se da esta circunstancia. ¿Por qué es importante? Porque tú sabes que el Congreso está dividido en dos grupos, ninguno de los cuales puede operar, porque nadie cumple la mayoría calificada. En la legislatura anterior, Alfonso de Jesús Sotelo impuso pues así por decisión propia, que la mayoría calificada tendría que ser 13 votos, y con eso volvió a ser actuante la diputación, pero después el Poder Judicial Federal dijo que tenían que ser 14 por cuestiones simplemente aritméticas. Ahora que son 19, pues bueno, esa situación se ha modificado, pero como hay fracciones, quedan de nuevo sujeto a la interpretación. Eso es lo relevante. Los Yáñez trataron de crear una ley que les permitiera suceder, porque ya sabían que su tío estaba de malas condiciones, pero no se aprobó la ley por la división que hay en el Congreso, y si se aprobara, podría quedar una registrada como diputada, la esposa de Tablas Pimentel, el presidente municipal, creo que de Yecapistla, y después de Ayala, y luego de diputado local, que le dio una pensión dorada a su mujer. Fíjate, nada más. La otra opción es Roberto Yáñez, el que se autoadscribió como homosexual para tratar de figurar ahí. Pues yo creo que van a intentar poner a alguien, ¿no? El PRI trata de hacerlo, pero pues va a ser una cuestión política más que legislativa o legal, porque no existe un marco. Lo que pudiera ser
que ocurra, sobre todo por esta división, es de que termina la legislatura con 19, y de allí el concepto de mayoría calificada, pues es el punto principal. Es correcto, 3/4 partes, ¿no? Pues habrá que esperar. Por cierto, fíjate, Oscar, que el PRI hasta este momento, desde la tarde de ayer, en sus comunicados, no ha mencionado nada de esta situación que se vivió con su diputado. Tampoco lo ha hecho el mismo Congreso del Estado. Mira, esta es la página del Congreso del Estado de Morelos, en donde no menciona esta situación que ha pasado, probablemente porque ayer fue domingo y además fue un día feriado, fue un día que conmemora la religión cristiana. No, pero ellos trabajaron, ya ves que fue lo del aniversario pues del Estado. No se entiende entonces cómo no han informado absolutamente de nada, ni siquiera del deceso del diputado en la página del Congreso del Estado, y tampoco el Revolucionario Institucional se abocó ayer a hablar de la reforma eléctrica, de cómo iban a votar, etcétera. Bueno, habrá que esperar qué va a pasar si se queda la legislatura con 19 diputados solamente porque no tiene suplente. ¿De qué grupo era? ¿De los 11 o de los...? Él estaba en el de los 11. ¿De los 11? El de los 11 con el PRI. De hecho, Eliasí Polanco Saldívar, que es el coordinador del PRI, él sí manifestó que van a tratar de buscar la manera de que ese hueco se cumpla. Mira, rápido te digo, en la primera posición para la diputación que ahora está vacante quedó Julio Yáñez. El segundo lugar era Gabriela Marín Sánchez y el tercero Roberto Carlos Yáñez. El tribunal se decidió por el que acaba de fallecer. La candidata Gabriela Marín Sánchez impugnó ese nombramiento, ella quería ser, pero pide que se le conceda la diputación plurinominal, pero se lo negaron en base a una, ¿cómo se dice?, a una jurisprudencia, y no pasó de allí. Pero ahora, ¿qué va a pasar? El primero es que existe un vacío legal, ese puede hacer que toda la legislatura permanezca de tal manera. La segunda opción es que pudieran quedar Gabriela Marín Sánchez o alguien de la familia Yáñez, lo que te había comentado, pero todo está sujeto a discusión. Y un tema semejante, Oscar, se está dando, bueno, semejante en cuanto a que suplentes y demás, se está dando en Sosocotla, que ya hace unos días pues hubo una manifestación. Hay dos gobiernos, aquí ya lo habíamos dicho, algo también inédito, difícil de entender y más de explicar. Ya el grupo de uno de ellos, de Raúl Leal Montes, pues se pronuncia porque él sea el verdadero presidente municipal. Una situación muy complicada que se está viviendo en Sosocotla, y el tribunal pues tendrá que decidir ratificar al suplente o decir que los usos y costumbres, como ellos argumentan, sea la manera de definir al presidente. Pues sí, pero recuerda que el presidente que tomó funciones y que está operando ya las cosas fue nombrado por el Tribunal Estatal Electoral, que claro, es una impugnación la que se le puede. Hay recursos todavía, pero esto se veía venir. En Sosocotla la comunidad es muy emprendedora, muy pacífica. Ya ves que la gente, los hombres y las mujeres trabajan, pero tienen el problema de sus dirigentes, y ellos lo que siempre han querido es el reparto del poder. El alcalde difunto, ya ves que había repartido un montón de puestos con buen sueldo, el anterior, bueno, no es un asunto social, es un asunto nada más de unos cuantos grupos, y todo esto sí es previsible, pero el detalle es que, por ejemplo, ese día fue el jueves cuando cerraron la carretera. Sí. 3 horas la carretera cerrada. Imagínate. En pleno arranque. Jueves Santo. Exacto, pero bueno, esa es la señal de que pues no quieren gobernar para hacer un bien, sino lo que quieren es el poder y lo que ello conlleva. Tenemos la versión, Oscar, de que hoy también habría una manifestación de la gente de Sosocotla. Tenga precauciones. Se dice que lo harán en la presidencia solamente, no será un bloqueo, pero ahí ya no sabemos, ¿no? Cualquier circunstancia que no les guste o no están de acuerdo, van directo a la carretera. Aquí lo interesante es que se dio esta situación. Hay 2 presidentes municipales, 2, y pues la solución que se dé, cualquiera que sea, va a estar complicada, ¿no? Pues sí, pero pueden ser hasta 3, porque la síndica finalmente renunció a sus aspiraciones, pero pudo haber ella también reclamado lo mismo, porque de hecho planteó ese escenario, ¿recuerdas? Así es, no hay capacidad para ponerse de acuerdo de la gente de Sosocotla, y entre los dos, pues que entra esta gente, que esta no,
que está así, y los servicios, Oscar, están tirados, no hay agua potable en algunos lugares, la recolección de basura, ya dábamos cuenta de que está creando un tiradero clandestino, en fin, qué difícil situación política vive Sosocotla. Vamos a ver qué ocurre. Hoy le digo, hay anunciada una actividad de apoyo a Raúl Leal, que fue electo en asamblea, y ellos apelan a que la asamblea es la máxima autoridad del pueblo, pero cuando decide la asamblea también, luego no están conformes, en fin, una situación muy difícil en Sosocotla. Y por otra parte, 153 años del estado de Morelos. Me parece que un siglo no es mucho, ¿no? Para presumir muchas cosas, y más en una situación como la que estamos, Oscar, política, social, económica, pues muy deteriorada. Exacto, fíjate que Morelos fue hasta hace 2, 3 décadas un paraíso. Había un montón de inversión privada, sobre todo el clima que ya no existe en Cuernavaca, atrajo a un montonal de gente de todo el mundo. No estoy hablando de la Ciudad de México, no, de todo el mundo. Había comunidades rusas, francesas, norteamericana, que era la más grande, y todos ellos a su vez crearon un ecosistema de servicios. Por ejemplo, los Amigos de la Música de Cuernavaca, es una organización, era pues, mejor dicho, en donde los mejores músicos del mundo llegaban a Cuernavaca, se hospedaban en las residencias de los integrantes de esa agrupación, daban conciertos privados para ellos, era una élite que al resto de la gente nos tocaba aunque fuera poquito. Bárbara Hutton, su familia ahora es la dueña de Walmart, todo eso, puso un Bulbor aquí, que se veía raro que la Cuernavaca tan chiquita con una tienda de esa calidad. En fin, aquí las escuelas de artes, la universidad, todo. Sí, bueno, México, Cuernavaca era el segundo centro de enseñanza del idioma español después de Salamanca. Salamanca sigue en su lugar, pero Cuernavaca atraía gente de todo el mundo para aprender español, y las escuelas locales estaban llenos de personas que daban clases y que eran talentos de carácter internacional. Había absolutamente todo lo que tú quieras. Cuernavaca concentraba todo eso. Tepoztlán, Cuautla, Cocoyoc les tocaba un poquito, y aparte estaba la riqueza de la caña del azúcar, del arroz y un poquito de la minería de Huautla. Pero Morelos nunca se pudo adaptar a los nuevos tiempos que se crearon cuando llegó Salinas de Gortari y liberalizó todo, abrió las importaciones. Y ya ves que toda la industria textil, que era muy fuerte en Cuernavaca, no recuerdo las marcas esas de trajes y todo que estaban, donde ahora hay supermercados o plazas comerciales, y se fue perdiendo absolutamente Ribetex, todo. le decían. Ribetex, y no hemos podido comparar. Ahora solamente somos una entidad de servicios, la gente trabajamos para prestar servicios, no hay fábricas suficientes para tener un ya empleo. Se fue la Nissan. Ya se fue una parte de la Nissan, los empleos son precarios, 6-7 mil pesos es un empleo bien pagado, que es obvio que no alcanza ese dinero para nada, y pues... la conectividad de las carreteras, somos estado de paso, de que vienen los ciudadanos de la Ciudad de México a estar 2-3 días, se van, ¿no? Sí, pero no hemos podido captar más allá de esa riqueza, y mientras políticamente la situación se degradó. Luego de la efervescencia que se dio con la alternancia del poder cuando estaba Carrillo Lea, en donde el Congreso llegó a estar en manos totalmente de lo que ahora llamaríamos la oposición, esa oposición se convirtió en poder, y solamente se dedicó a lo que se habían dedicado los priistas, a robar y acomodar a sus parientes en el gobierno. Y bueno, por ejemplo, de cada nueva generación de políticos de partidos que no habían gobernado, lo que hacían era cumplir su función, bueno, quiero decir, cobrar por hacer eso, y cuando se iban se jubilaban con una pensión altísima. Por ejemplo, ahora los ayuntamientos, el gobierno del estado, el poder judicial no pueden pagar esas pensiones, y se ha ido deteriorando Morelos en los últimos 30 años, porque los locales, yo creo que tenemos la culpa, no hemos sido capaces de oponernos a esa inercia que fue impuesta por gente de fuera. Muchos de los panistas que fueron la primera alternancia, de los priistas que
excepto, bueno, Carrillo Lea era de Jojutla, Riva Palacios era de Cuautla, pero gobernaban con la élite que conocieron en la Ciudad de México, por ejemplo, no gobernaban con morelenses, y los morelenses no nos hemos podido enfrentar a nosotros mismos para imponer una sociedad gobernada por gente que viva aquí, que sienta aquí, que todo eso. Y pues luego vino la ola de violencia que arrasó con todo el capital, pues todas las familias, todas las familias notables fueron secuestradas, algunos de sus miembros, desde Carrillo Lea para acá, la situación no mejora, la conectividad que antes era muy buena se ha perdido de carreteras, porque ya ves la autopista de México a Acapulco, cada rato la cierran por cualquier pretexto, está en muy malas condiciones, la de que nos comunica con Puebla, pues no se diga, es terrible. Y hemos perdido, la educación se deterioró, para favorecer a la educación privada dejaron de invertir en las escuelas públicas desde que llegó Sergio Estrada, y luego eso se agudizó más con Marco Antonio Adame, que era dueño de escuelas privadas, y la educación pública es de muy baja calidad, vino el temblor, bueno, ya no hablo de la pandemia ni de todo lo demás. Qué barbaridad, sí, ya, suficiente para dibujar un estado Morelos, pues deprimido, ¿no? Con muchas situaciones desafortunadas, pero habrá que apelar a la gente, Oscar, que algún día, como dices, participemos y cambiemos el estado de cosas. Ojalá. Finalmente, Semana Santa, hablando de las vacaciones, mucha gente, las autoridades dicen que ahí pues se iba a reactivar la economía, pero también podría reactivarse el virus que está ahorita ya en decadencia y que podría resurgir con una nueva ola. ¿Cómo viste la situación? Mira, te confieso que prácticamente estuve encerrado, no noté si había una llegada masiva de personas. Me encerré para tratar de escapar, porque te acuerdas que antes del coronavirus pues se llenaba de visitantes y no había manera de pasarla bien, y no sabría decirte qué tanta gente llegó. Voy a esperar los reportes que van a empezar a fluir desde hoy de la economía, los hoteleros, los restauranteros, pero vi a mucha gente usando cubrebocas. En la Ciudad de México ya muchas personas no lo usan. En Morelos es obligatorio por una ley que anda por ahí, pero eso puede ayudar. El está bien probado, demasiado probado. No tienes que desinfectarte los zapatos, solamente basta con lavarte las manos, ponerte cubrebocas y la capacidad de contagio del virus cae drásticamente. Mientras usemos cubrebocas y la limpieza constante, es posible limitar los contagios, pero si no se toman ese tipo de precauciones y tomamos las cosas a la ligera, pues puede surgir. ¿Y qué pasa? Pues ya todo el mundo está vacunado, es una gripa. Sí, ahorita es una gripa, pero cuando vuelva a haber contagios, de ese montón de contagios puede surgir una nueva variante que no sea sensible a las vacunas. Y podríamos volver a la primera etapa, en donde vivíamos aterrorizados porque algo invisible de repente mataba a las personas. 2 años pasamos así, Oscar, pues ojalá que eso no ocurra, pero bueno, nada es seguro. Lo que sí es cierto es que hay que seguir utilizando, como dice, las medidas sanitarias, y llama la atención esta campaña intensa en Morelos, por todos lados hay vacunas ya. Exacto, por el privilegio de ser un lugar chiquito y tener una infraestructura médica que no es de ahorita, sino que ya es muy vieja, y que haya centros de salud y unidades del Seguro Social por todos lados, y la idea es de que yo creo que es una prueba piloto y demostrar que la vacuna puede controlar cualquier nuevo brote. Las autoridades de salud esperan otro brote para junio, ojalá y ese sea benigno y no dé pie a que haya variantes, porque ya ves que la última variante, que fue la Omicron, todo mundo se enfermó de la Omicron. Sí, cómo no. Y antes, pero ya estábamos vacunados. Y exacto, y ya no pasó a mayores, pero ¿recuerdas la primera etapa de el terror de no saber de dónde iba? O sea, aparte, la primera duraba 14 días la incubación del mal. Sí. Entonces, tú en 14 días ya te habías olvidado de dónde habías estado. Definitivamente, entonces, definitivamente. Es la peor de las incertidumbres, y ojalá y no volvamos a pasar por algo así. Ojalá que no, y todos podemos contribuir. Pues muchas gracias, Oscar. Al contrario, gracias a ti, igualmente para todos los de Cadenas.